Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Amigos y hermanos de su programa Llaves de Sabiduría, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos abordando el tema No soy digno. No soy digno es nuestro tema de hoy. Para ello quiero presentarles una escritura en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 4 al 6, que dice de la siguiente manera: Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire qué interesante esta escritura. Esta escritura obviamente hace referencia a este centurión, este hombre quien había sido un hombre justo en el pueblo de Israel y ahora está necesitado de un milagro para uno de sus criados. Y los mismos judíos lo recomiendan como un hombre justo, como un hombre que se preocupaba por Israel. Y el Señor accede a la petición de este hombre. Pero este hombre es tan grande su fe que no permite que el Señor vaya a la casa. Lo único que él se declara que no es digno. Y cuando leemos esta escritura, cuando él dice no soy digno que entres en mi casa, aparentemente suena bien como se expresa el centurión en el pasaje leído. Sin embargo, por su sentido de indignidad, no dejó entrar a Jesús a su propia casa. Obviamente, como ya lo expresé, Jesús elogió su fe, que fue indiscutible, pero en realidad el sentido de dignidad o indignidad que poseamos podría convertirse en un obstáculo a la gracia de Dios en nuestras vidas. La palabra digno tiene varios significados. Un significado es digno es alguien que merece algo en sentido favorable, o adverso o se dice, por ejemplo, es digno de desprecio. La palabra digno también es correspondiente, es algo proporcionado al mérito y condición de una persona o cosa. Por ejemplo, se dice recibió un digno castigo a su maldad. También digno es alguien que tiene un comportamiento serio, mesurado, digno de respeto. Entonces se dice, por ejemplo, una señora muy digna. Y también digno es alguien que permite mantenerse con dignidad. Por ejemplo, alguien dice, reclamamos un salario digno. Así que mire todos los significados que tiene la palabra digno en nuestro mundo secular. Ahora, ¿qué significa la palabra indigno? Indigno tiene varios significados también. Por ejemplo, que no es merecedor de aquello que se expresa. Por ejemplo, se dice es indigno de ese honor. O por ejemplo, que no corresponde a las circunstancias, calidad o mérito de algo o alguien. Se dice, por ejemplo, eso es indigno de ti. Entonces, interesantemente, también en las milicias se utiliza la palabra soldado indigno. Ahora, es importante trabajar con la actitud de dignidad e indignidad, especialmente cuando se confronta con la justicia de Dios. Hoy vamos a aprender por qué se experimenta indignidad y cómo trabajar apropiadamente con nuestro sentido de dignidad. Me propongo trasladarles la siguiente idea central. La siguiente: cuando te sientes digno es cuando en verdad eres indigno. Cuando te sientes indigno es porque no quieres depender de la gracia de Dios. Parece como un trabalenguas lo que les acabo de plantear, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo que implica la dignidad o la indignidad. Pues bien, vamos a hacer de este tema
no soy digno, vamos a dividirlo en dos interrogantes. La primera interrogante es: ¿por qué se experimenta indignidad? ¿Por qué se experimenta indignidad? Pues bien, voy a plantearles cinco cosas que nos pueden llevar a responder a este interrogante. ¿Por qué se experimenta indignidad? Número uno, porque solemos confundir la indignidad con la humildad. En Mateo capítulo 11, versículo 29 dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces observamos que humilde es una persona que no presume, es alguien que reconoce su condición, actúa sin orgullo. Cuando se trata de la gracia y el favor de Dios, nadie es digno, pero es precisamente esa gracia y ese favor de Dios que necesitamos para abrirnos paso espiritualmente. Es decir, el sentido de indignidad o dignidad que tú poseas puede agobiarte. En cambio, Jesús nos propone llevar su yugo, nos propone aprender de Él, y esto implica someternos, esto implica rendirnos, que tú puedas bajar la guardia, que tú te puedas dejar guiar por Él para encontrar el camino de la verdadera humildad y de la verdadera mansedumbre. Entonces se experimenta indignidad porque se le confunde con la humildad. Sigamos preguntándonos entonces, ¿por qué se experimenta indignidad? Número 2, porque tenemos un falso concepto de la dignidad. En el libro de Mateo capítulo 10 versículos 11 al 13 dice la palabra: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Aquí Jesús da instrucciones a las personas que Él está enviando y hace referencia de casas donde serían recibidos o donde posiblemente serían rechazados. Entonces debían informarse primero sobre la reputación de esa casa o de esa familia para poder establecerse y desde ahí predicar pues las buenas nuevas. Observemos que lo digno que plantea Jesús aquí tiene que ver con buen testimonio, tiene que ver con compromiso con su reino, tiene que ver con valorar la oportunidad de servir a Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas se escudan en su dignidad o en su indignidad para avanzar o para estancarse. Entonces, cuando en realidad ese sentido de dignidad o indignidad que poseen es justicia propia, que no te deja recibir lo que el Señor por gracia ha diseñado para ti. Lo que Dios tiene para ti solo se recibe por gracia, no por obras personales. Obviamente nuestra fe debe ser acompañada de nuestras obras, pero no son estas las que definen el poder de su gracia sobre ti. No te engañes. Ese falso concepto de dignidad podría ser justicia propia, que más bien interfiere con el poder de su gracia sobre ti. ¿Por qué entonces se experimenta indignidad? Número 3. Por el pecado que muchas veces llevamos, pero que no lo confesamos. En el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Algunas personas se estancan porque no le confiesan sus pecados a Dios. Entonces vienen y los encubren porque tienen la sensación que los van a superar en su propia fuerza. Pero lo que enseña la Biblia es que hay que reconocerlos, que hay que confesarlos ante Dios, pero también hay que apartarse para poder alcanzar la misericordia que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no confiesas un pecado cometido, este te va a producir culpa, este te va a producir indignidad, remordimiento, tristeza, pero no necesariamente que tengas un cambio de actitud. Entonces, tanto los que se consideran dignos como los que se consideran indignos, ambos necesitan de la gracia de Dios. Solo cuando tú aceptas y recibes la gracia de Dios, aunque sea inmerecida, puedes prosperar, puedes crecer, puedes desarrollarte, puedes potenciarte hacia los propósitos que el Señor de antemano ha preparado para ti. No encubras más tus pecados. Decídete por el diseño de Dios.
Dice la Escritura, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué entonces se experimenta indignidad? Número 4. Por el sentimiento de culpa que muchas veces experimentamos. En el libro de Lucas capítulo 15 versículo 21 dice la palabra de la siguiente manera: y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí podemos palpar el drama de este hijo, quien recapacita después de haber pecado contra su padre. Este hombre volvió en sí y comienza a ensayar lo que él va a decirle cuando esté frente a su padre. Y una de las cosas que él ensayó dice de la siguiente manera: una de las cosas que incluyen es decirle, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, pero contrario a la actitud de este hijo que se sentía indigno, la reacción del padre de la parábola nos reafirma que este hijo no dejó de ser hijo aunque se sintiera indigno, aunque se sintiera culpable. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces el sentimiento de culpa es una de las emociones más destructivas y la mayoría de las personas las experimentamos en mayor o menor grado, tanto si es por algo que hemos hecho como por algo que no hemos sido capaces de hacer. Y pues no es un sentimiento agradable. Por eso cuando alguien nos pide algo que no queremos hacer, dudamos antes de negarnos porque tememos volver a experimentar ese terrible sentimiento. Quizá a estas alturas valga la pena analizar qué es lo que nos hace sentirnos culpables y por qué tiene ese efecto sobre nosotros. Fíjate que la predisposición a sentirnos culpables puede haberse originado en la infancia, especialmente si teníamos el tipo de padres o profesores que nos hacían sentirnos culpables por cada falta. Pero por pequeña que fuera esa, entonces es evidente que hemos cometido errores en el pasado, como todo el mundo los comete. Pero todos podemos recordar acciones que deseáramos no haber hecho o palabras que preferiríamos no haber pronunciado. Entonces, recordar los errores del pasado es útil solo cuando aprendemos de ellos, pero mirar atrás para aumentar el sentimiento de culpa, eso más bien supone un gran derroche de energía, un gran derroche de fuerzas. Sería mucho mejor darle la vuelta a esa energía negativa y emplearla para algún propósito más positivo. Fíjate lo que hizo el hijo pródigo, el de la parábola. Nos muestra el camino a seguir. Primero, recapacitó. Luego, volvió en sí. Lo tercero, se levantó y se dirigió a la casa de su padre. En este caso, pues es nuestro Padre Celestial. Y vino y le confesó sus equivocaciones y le dijo que era indigno y todo eso. Pero ¿qué pasó? Su padre le expresó sus muestras de gracia y misericordia. Entonces, el padre de la parábola representa a nuestro Padre Celestial, por lo cual no permitas que el sentimiento de culpa te doblegue. Decídete darle vuelta a eso y permite que la gracia y la misericordia de Dios obren en ti. ¿Por qué se experimenta indignidad? Número 5. Por algún pecado que no queremos o no hemos podido dejar. En Lucas capítulo 11 versículo 42 dice la palabra: mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Fíjate, es fácil caer en la trampa de la autojusticia, disculpándonos, dándonos razones a nosotros mismos para continuar haciendo lo que no le agrada al Señor. El pasaje bíblico leído nos enseña que los fariseos hacían muchas cosas buenas, pero pasaron por alto la justicia, pasaron por alto el amor de Dios, y eso mismo le transmitían a sus seguidores. El apóstol Pablo lo dice muy acertadamente en Romanos 5 versículos 1 al 2. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En algunos casos, detrás de nuestros pecados hay conductas que en realidad tú no has decidido dejar, no has decidido soltar o arrepentirte y cambiar de vida. Y mientras esto persista, el sentimiento de indignidad te va a subyugar. La solución es fácil. La solución es recibir la justicia de Dios en fe, para que tengas paz para con Dios.
a través del único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Así que mira todo lo que hemos aprendido hoy, respondiendo a esa interrogante. ¿Qué nos hace sentir indignos? Muy bien, es momento de hacer una breve pausa, pero al regreso estaremos abordando la segunda interrogante: ¿cómo trabajar con nuestro sentido de indignidad? Así que ya volvemos en unos segundos. En este su programa Llaves de Sabiduría, no nos cambies. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Muy bien, ya de regreso con su programa Llaves de Sabiduría. Haciendo un resumen hasta aquí, hemos abordado la interrogante ¿por qué se experimenta indignidad? Y encontramos cinco posibles respuestas. Número 1, dijimos porque la confundimos con la humildad. Número 2, porque tenemos un falso concepto de la dignidad. Número 3, por el pecado sin confesar. Número 4, por el sentimiento de culpa que experimentamos. Y número 5, por algún pecado que no queremos o no hemos podido dejar. Ahora abordaremos la interrogante: ¿cómo trabajar con nuestro sentido de indignidad? Pues bien, voy a presentarles 5 llaves de sabiduría. Primera llave: aprender a recibir de Dios como un favor de su gracia. Mateo 18 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Fíjate, caminar en la gracia de Dios nos resulta un tanto complejo. ¿Por qué? Porque estamos habituados a recibir las cosas por méritos propios. De hecho, el sistema que nos rodea en casi todos los ámbitos nos premia o nos castiga de acuerdo a los méritos alcanzados. En cambio, lo que Dios nos ofrece es por gracia. Es alcanzable solo mediante la fe. No puedes comprar el favor de Dios, solo debes aprender a recibirlo. Solo cuando aprendes a recibirlo por gracia, puedes dar de gracia. Bien lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, la única forma de estar de pie en la gracia de Dios es por la fe. Pablo sabía que no era digno de ser llamado apóstol, pues antes de serlo era un perseguidor de la iglesia. Pero fíjate, aprendió a recibir la gracia de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice la palabra: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo te diría lo siguiente: más vale que aprendas a recibir de Dios como un favor de su gracia. ¿Cómo trabajar entonces con nuestro sentido de dignidad? Número 2, llave número 2. Hay que trabajar con tu identidad de hijo de Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 12 dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que a los que hemos creído, el Señor nos ha otorgado ese derecho de ser sus hijos. Así que si tú ya recibiste a Cristo y aceptaste su sacrificio por ti, ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y si hijo, pues también te conviertes en heredero de Dios por medio de Cristo. Una vez que tú eres hijo, Dios envía a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, lo cual implica que tu sentido de identidad implica tu relación personal con Dios, quien es alguien, no es algo. Fíjate, Cristo vino para mostrarte la paternidad de Dios, que es vital para todo lo que Él tiene preparado para ti. Porque el deseo de Dios es que vivas y te comportes como un hijo, que disfrutes la paternidad divina, que debes saber que una vez eres hijo, nada ni nadie puede cambiar esa posición. Podrán pasar muchas adversidades, pruebas, sufrimientos, disciplinas, pero la identidad de hijo de un padre amoroso nunca permitas que se te arrebate
o se te falsifique, porque tal identidad se recibe solo como un derecho, como una potestad divina, y nada ni nadie te la puede quitar. Por lo cual, trabaja con tu identidad de hijo y reposiciónate en lo que tú eres. ¿Cómo trabajar con nuestra identidad? ¿Cómo trabajar con nuestro sentido de dignidad? Llave número 3. Hay que aprender a vivir bajo la gracia y el favor de Dios. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 16 dice la palabra: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dios nuestro Padre, entonces, si tú te fijas, se escribe desde su etimología como la fuente de todo, donde puedes nutrirte a plenitud de su gracia, de su amor. Por eso es que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos modeló, Él nos mostró, Él nos dio a conocer al Padre, su gracia y amor para con nosotros. Entonces Jesucristo fue hecho carne, Él habitó entre nosotros, aunque no en nuestra época, sin embargo manifestó su gloria, lleno de gracia y de verdad, para que aprendamos también, usted y yo, a vivir bajo la gracia, bajo el favor de nuestro Padre Celestial. Digo que aprendamos porque hemos estado habituados a conseguir todo por esfuerzo propio. No obstante, su gracia y su favor solo se obtienen con una obra, nuestra fe y confianza que su sacrificio es suficiente para librarnos de todo sentido de indignidad. ¿Cómo trabajar con nuestro sentido de dignidad? Llave número 4. Aprende a caminar por fe, no por obras. En Hebreos capítulo 10 versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. La justicia de Dios solo se revela por fe y para fe, de tal forma que andar en fe debe ser un estilo de vida, desde que amanece hasta que anochece, porque es por fe, para que sea por gracia, para que la promesa de Dios sea firme, no olvidando que tú no eres justificado por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Antes de la fe estábamos secuestrados por nuestros esquemas de pensamiento cerrados que nos infringían culpa, temor, indignidad, abandono, etc. Pero una vez que la fe nos fue revelada, ya no tenemos que vivir con los esquemas de pensamientos anteriores, porque hemos sido revestidos de Cristo. Cuando el Señor regrese por nosotros, más vale que seamos hallados en Él, no teniendo tu propia justicia, sino la justicia de Dios por la fe. Una cosa son las obras muertas que pretenden alcanzar la gracia de Dios, y otras son las obras de la fe, de tal forma que también nuestra fe se expresa por medio de las obras de la fe. Por ejemplo, alguien cree que congregarse, por ejemplo, es el deseo de Dios. Entonces, ¿cómo demuestra su fe a través de su obra? Esta persona va y se reúne en alguna iglesia con otros hermanos en la fe. Sin embargo, esta obra que él hizo acompañó a su fe de creer esta palabra. Sin embargo, no son obras para ser salvos, sino que son obras que nuestra fe ha alcanzado la gracia y el favor de Dios. Así que decídete a aprender y a caminar por fe y no por obras de justicia propia. ¿Cómo trabajar con nuestro sentido de dignidad? Llave número 5. Debes depender de la justicia de Dios y no de la tuya propia. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La justicia tiene que ver con la confianza en obedecer a Dios, porque es un riesgo siempre ignorar la justicia de Dios para luego establecer una justicia hecha a nuestra forma. Fíjate que el llamado del Señor es entonces a sujetarnos a la justicia de Dios, porque el fin de toda ley es nuestro Señor Jesucristo. Antes de darte tu vida, antes de darle tu vida al Señor, eras esclavo de tus pecados, pero estabas lejos de la justicia de Dios. Pero una vez la justicia de Dios está en ti, eres libre del pecado, pero debes convertirte en un siervo de su justicia. El texto sagrado dice que con el corazón se cree para justicia. Es decir, justicia que te pone por encima de tu propio sentido de dignidad. Resumiendo entonces esta segunda interrogante: ¿cómo trabajar con nuestro sentido de dignidad? Hemos aprendido 5 llaves. Llave número 1, aprende a recibir de Dios como un favor de su gracia. Llave número 2,
trabajar con mi identidad de hijo de Dios. Llave número 3, aprender a vivir bajo la gracia y el favor de Dios. Llave número 4, aprender a caminar por fe, no por obras. Y llave número 5, depender de la justicia de Dios y no de la mía propia. ¿Cuál es mi llamado para ti en esta hora? Mi llamado es decirte que la dignidad que recibes en Dios no tiene que ver con lo que tú sientes, sino con lo que Dios te ofrece. Y la justicia de Dios solo la alcanzas por la fe. Justificados pues por la fe, alcanzas paz para con Dios. Muy bien amigos, hemos llegado al final de su programa Llaves de Sabiduría. Recordándote nuestro tema abordado, no soy digno. Así que nos vemos en una próxima edición. Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.